Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy, buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches a todos. Hoy siendo 5 de julio de 2024, les doy una cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia web. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo se llama nuestro curso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama el curso? Listo, muchas gracias. Muy bien, muy activos, eso me alegra mucho. Cuéntenme cómo vamos con las evidencias. Gracias, Julián. Acciones básicas para la atención de una persona con afectación de la salud. Muy bien, muchas gracias, Julián. ¿Cómo vamos con las evidencias? Gloria, ¿qué dice Gloria? ¿Vamos bien? Tito, ¿cómo vamos, Tito? ¿Y ya la volviste a subir, Tito? Ah, bueno, de todas maneras, Tito, escríbeme, ¿cierto? Por WhatsApp, 317-454-0237, para que en el momento que necesites activar nuevamente las evidencias, ¿cierto? Las puedas tener listas, ¿sí? Entonces me escribes. Arlene tiene la manito levantada. Vale, Tito, con todo gusto. Sí, buenas noches. Cuestionarios, actividades interactivas, sí, señora. De acuerdo. Si quieres lo mismo, escríbeme por WhatsApp porque yo les pido ahí el número de la ficha, los datos completos y revisamos. Porque la idea es que todo esté al día, ¿no? Yo reviso, cuando me escribas por WhatsApp, yo reviso y te confirmo. Vale, con todo gusto. Bueno, entonces en la noche de hoy vamos a trabajar unidad temática número 3, ¿cierto? Ustedes ya revisaron el material. Por allá Gloria dice que sí. Bueno, entonces les voy a proyectar el material, ¿cierto? No pasa nada si no lo han revisado. Si todavía hay tiempo, acuérdense que el curso está habilitado hasta el 10 de julio. Entonces todavía tenemos tiempito.
Bueno, entonces nuestro curso, ¿cierto? Acciones básicas para la atención de una persona con afectación de la salud. Nuestro material, ¿cierto? Que siempre tenemos disponible para la lectura. Bueno, ¿qué es importante? Cuando nosotros estamos hablando de poder evaluar a una persona, ¿sí? Es imperativo que yo tenga muy presente que esa valoración debe ser rápida, ¿cierto? Identificando cada una de las lesiones o de los signos que puedan poner en riesgo la vida del paciente o de la persona, ¿cierto? De la persona lesionada. Además debemos recordar lo que ya vimos enlazándolo a la unidad temática número 2, todo el tema de bioseguridad, sí, que debemos tener presente todo el uso de los elementos de protección personal para minimizar ese riesgo que tenemos de infección o de riesgo biológico, ¿cierto? Infectarnos con alguna persona. Asimismo, para poder hacer una valoración inicial, nosotros debemos tener algunos conceptos claros que van a ser tanto de anatomía como de funcionamiento de todo lo que es el organismo o el cuerpo humano, ¿sí? Para poder brindar una información oportuna, certera, clara acerca de la persona o las lesiones en el momento que nosotros hagamos el llamado al sistema de emergencias médico, ¿sí? A su vez también necesitamos tener clara la información para cuando hagamos la entrega a la persona, ¿cierto? A la persona que llegue del equipo de respuesta al sistema de emergencias. Bueno, para eso nosotros vamos a ver este cuadrito, ¿sí? Que se llama valoración inicial del paciente. Entonces, tenemos una mnemotecnia para que no se nos olvide, ¿cierto? Es A, B, C, D, E. A, donde la A significa abrir vía aérea con control de columna cervical. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a abrir la vía aérea, pero en aquellos pacientes que se considere que tenga trauma de columna, ¿sí? Para abrir la vía aérea, normalmente nosotros hacemos algo que se llama hiperextensión de cuello. Sí, ya les voy a mostrar en una imagen qué es lo que nosotros hacemos. ¿Sí ven la imagen? Perfecto. Entonces miren que con una mano ella está haciendo, ¿sí? Una hiperextensión, está haciendo presión en la frente, ¿cierto? Y con los otros dos deditos de la otra mano, ¿sí? La mano dominante estaría en la frente, la mano no dominante estaría en lo que es la mandíbula o mentón, ¿sí? Permitiéndole al cuello hiperextenderse para poder evaluar todo lo que es la vía respiratoria. ¿Sí? Debe ser muy claro para nosotros, ¿sí? Que esa hiperextensión del cuello va a permitir tanto la entrada como la salida del aire. Asimismo, si ustedes ven aquí en nuestro material, nos dice, para permeabilizar la vía aérea se debe mantener en la posición neutra la cabeza y con leve extensión. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza no debe irse para ninguno de los laterales, sino que debe estar en posición neutra. Entonces, A de abrir la vía aérea, ¿cierto? Con control de columna cervical. La B significa, se evalúa la ventilación. Si nosotros ya habíamos hablado en alguna ocasión de cuántas son las respiraciones por minuto que tiene un adulto, ¿cuántas son? ¿Quién me dice? 16 a 20, ¿cierto? Otra literatura le dice a uno puede ser permisivo de 14 a 20. Sí, lo importante es que yo identifique un patrón normal, ¿sí?
Entonces yo debo saber cómo está la ventilación de ese paciente, es decir, si tiene una inhalación y una exhalación que sean rítmicas y profundas. Cuando nosotros decimos que vamos a contar la respiración, ¿cierto? El hecho de inhalar, de tomar aire, ¿cierto? Y el hecho de botar o exhalar el aire se considera una sola respiración, ¿cierto? Entonces, el tomar y el sacar hace una sola respiración. Asimismo, nosotros tenemos una mnemotecnia que se llama BES, ¿cierto? Porque cuando nosotros estamos, y perdónenme, devuelvo, en esta imagen, nosotros aprovechamos ¿para qué? Miren cómo está la persona, ¿cierto? Porque necesitamos aplicar el BES, ¿cierto? Donde nosotros vamos a qué? A mirar, ¿cierto? Vamos a mirar lo que es la expansión torácica, ¿sí? Vamos a escuchar la respiración y vamos a sentir la respiración. Por eso a esa mnemotecnia nosotros le conocemos como BES. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Heidi, cuéntame. Ajá. Si estamos en contexto, ¿cierto? Y muchas gracias por la pregunta. Si estamos en contexto que yo tengo una persona que desconozco totalmente, yo solamente hago compresiones. Es decir, vía aérea no voy a manejar, ¿sí? Porque es una persona que no conozco, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito garantizarle a esa persona? Que tenga una buena perfusión cerebral, una buena perfusión cardíaca, ¿sí? Pero no me angustio por la ventilación, porque es alguien que yo no conozco, a no ser que yo utilice, ejemplo, la máscara, ¿cierto? O mascarilla, que la mayoría de los que somos eh, parte del equipo de salud deberíamos cargar, ¿cierto? Para poder dar ventilaciones de una manera segura sin riesgo de contagiarme de la secreción de la otra persona. Si esto se utilizaría en el contexto ejemplo, que sea mi mamá, que sea mi hermana, que sea mi hijo, que sea mi esposo, es decir, que sea una persona muy cercana, que yo tenga la necesidad de hacer las maniobras completas. ¿Sí? Como bien lo dices, la AJA efectivamente no obliga a hacer maniobras ventilatorias, es decir, de vía aérea, en el caso de que sea una persona que yo no conozco. Sí, eso debe quedar claro para todos. Ya en el caso de si es mi hijo, ¿cierto? O es mi esposo o es mi mamá, ¿cierto? Del núcleo de convivencia, entonces yo digo, ya puedo reevaluar, ¿cierto? Y puedo decir, no, voy a hacer exactamente cada paso como está descrito. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto, no, gracias a ti por preguntar. Pensamos en que
Si hablamos de A, hablamos de abrir vía aérea con protección de la columna cervical, ¿cierto? Porque aquellos pacientes que tengan politrauma o que tengan algún trauma, estoy hablando, ejemplo, de las personas que van en moto y chocan, ¿cierto? De alguien que está, ejemplo, en un quinto piso, pintando en un andamio, se cae al piso, muy seguramente esas personas van a tener lesiones de columna. Entonces no podemos hacer la maniobra de hiperextensión, sino que lo que nosotros hacemos es algo que se llama subluxación mandibular, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos aquí la mandíbula del paciente y la luxamos. ¿Qué quiere decir eso? La desplazamos de la posición habitual. ¿Cómo lo hacemos? No sé si ahí ustedes me puedan ver. Entonces, miren, ¿cómo lo hacemos nosotros? Tomamos a la persona, ¿cierto? Miren los dedos. Tomamos a la persona y lo que hacemos es jalar para tratar de desencajar la articulación que tenemos, ¿cierto? La temporo mandibular. Entonces yo lo que hago es sacarla hacia afuera, como cuando uno dice que tiene muy prominente el mentón, ¿sí? Entonces no hacemos esto, ¿sí? No lo haríamos porque no podemos hacer hiperextensión, pero sí podemos hacer subluxación mandibular, ¿sí? Carolina, tienes la palabra. Carolina. Carolina. Carolina Rojas. Cuéntame. Vale, perfecto. Ruth, preguntas. Tienes levantada la manita. Ya vamos a hablar de ese término cuando terminemos de ver las letras, ¿cierto? Nosotros hablamos de reanimación cardio-cerebro-pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros cuando vamos a hacer todo lo que les voy a mostrar ahorita, ¿cierto? ABCDE, estamos garantizando la perfusión, ¿cierto? Al cerebro, la perfusión del corazón, ¿sí? Y la perfusión al pulmón. Entonces, a esto nosotros le llamamos RCCP o RCP. ¿Sí? En salud nosotros utilizamos esos términos. ¿Sí? Si estamos hablando nosotros de una persona que cae al piso, que nosotros hemos presenciado, ¿sí? Esa caída al piso, que yo voy y le valoro pulso, le valoro respiración, no tiene pulso, no tiene respiración, nosotros decimos que la paciente o la persona, y obviamente está inconsciente, que la persona está en una parada, ¿sí? Cardiorrespiratoria. Y la solución a la parada cardiorrespiratoria es iniciar maniobras de RCP, ¿cierto? O de resucitación cardiocerebro pulmonar. ¿Estamos? Perfecto. Diana Patricia. Perfecto. Listo. ¿Y Carolina Jiménez? Bueno, creo que Carolina no está. Si más tardecito vuelve, ahí estamos pendientes de su pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar aquí.
Si nosotros hablamos de la S, significa siento la respiración, ¿cierto? El sentir que sale el aire de la persona. Entonces, lo normal que nosotros hacemos, ¿cierto? En condiciones normales es que yo normalmente tengo a la persona, ¿cierto? Tengo aquí a la personita, ¿sí? En donde esta es la cabeza, estos son los pies, entonces yo lo que hago es esto, ¿cierto? Yo cuando me agacho con mis ojos, voy mirando todo lo que es el abdomen de la persona para ver si hace los ejercicios, los movimientos de inhala, exhala, inhala, exhala. Entonces yo lo puedo ver, ¿cierto? Además, cuando yo me agacho, mi oído va a quedar cerca de la boca de la persona y yo puedo darme cuenta si él está exhalando aire, ¿cierto? Si hace el sí, entonces yo puedo escuchar. Aparte de todo, yo puedo sentir, ¿sí? El calor que la persona emite en el momento de la exhalación. ¿Sí? Entonces, esa posición es supremamente valiosa y ustedes aquí la van a ver de cómo lo hacemos nosotros. ¿Cierto? Entonces, miren, estoy haciendo aquí, ¿qué estoy intentando hacer? En esta imagen, está intentando darle respiración boca a boca, correcto. Entonces ahí, en ese caso, se supone que ella hizo ya el paso anterior, ¿cierto? Donde aplicó qué? El BES o también le llamamos MES, ¿cierto? Se dio cuenta que esta persona no está respirando normalmente o no respira, ¿cierto? Entonces, si no respira, ella tiene que ventilar al paciente y hay diferentes técnicas de cómo hacer. Si yo lo puedo hacer boca a boca, si es un niño lo puedo hacer boca a nariz, ¿sí? O dependiendo de si el paciente tiene alguna afección a nivel del tracto ventilatorio, pues tomamos alguna determinación para cambiar la técnica. ¿Qué es importante? Que cuando nosotros demos respiración boca a boca, si la vamos a dar, obviamente, dependiendo de la condición del paciente, quién sea el paciente, yo debo verificar, así como está en la imagen, tanto la entrada como la salida del aire, ¿cierto? Es decir, yo debo ver que el pecho, ¿cierto? Se insufle y a su vez disminuya su diámetro, es decir, con la exhalación. Eso debe estar claro para nosotros. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Déjenme que se me desconectó mi segundo dispositivo. ¿Cómo vamos? Clara la información. Listo. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer se llama pulso, ¿cierto? ¿Cuánto es el pulso normal en un adulto? Perfecto, 60, 100, muy bien. En donde, ¿qué pasa cuando la persona tiene más de 100? Correcto, es taqui, taquicardia, no tati, no, taqui. Taquicardia, ¿cierto? Porque ya nos estamos capacitando y nos estamos entrenando, entonces ya podemos ir mejorando ahí esa parte del lenguaje técnico. Entonces la personita, ¿cierto? Puede o tiene taquicardia. Si la frecuencia cardíaca es por debajo de 60, la personita tendría bradicardia, correcto. Entonces, eso es muy importante.
El pulso, ¿cierto? El pulso en condiciones normales, una persona normal, ¿cierto? Eh, yo le podría sentir el pulso, y aquí quiero que ustedes me miren, ¿cierto? Con estos dos deditos, ¿cierto? El medio y el índice. Entonces, una persona normal, ustedes mismos en este momento, ¿cierto? Con una mano toman los dos deditos y con la otra buscan el pulso radial. El radial está al lado del dedo pulgar o gordito, como le llamamos nosotros. Entonces, miren, ¿cierto? Entonces yo pongo la pulpito del dedo, ¿sí? En ese trayecto. Y se cuenta el número de pulsaciones en un minuto, ¿cierto? Y entonces ya sabemos que el rango normal va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. Búsquense en ustedes mismos el pulso. ¿Lo encontraron? ¿Cómo se lo sienten? ¿Es igual? ¿Cómo se siente en el pulso? Gloria, Gloria dice que sí siente el pulso, perfecto. Listo. Entonces continuamos ya que hemos sentido el pulso. Si hablamos de la C, ¿cierto? Entonces recordar que nosotros estamos hablando del pulso normal, se palpa como una onda fuerte, es el que nos indica la frecuencia cardíaca, ¿sí? Es muy importante que yo tenga claro si el paciente está consciente o si el paciente está inconsciente. ¿Cómo sabemos esto? ¿Quién me dice? ¿Cómo sabemos si el paciente está consciente o no? No, haciéndole preguntas, ¿cierto? Muy bien. Los signos vitales para la persona que nos contestó, ¿cierto? Son un indicador supremamente importante para saber cómo está el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles signos vitales tomarían ustedes? Dos que son muy, muy, muy importantes, que sería uno el pulso y dos la respiración, ¿cierto? Entonces yo lo puedo, ejemplo, tomar por el hombro, ¿cierto? Y llamarlo. Si me sé el nombre, pues lo llamo por su nombre. Si no me sé el nombre, entonces le digo, señor, ¿cierto? Juan, señor Andrés, ¿me oye? ¿Puede oírme? ¿Cómo se siente? Sí, si responde, quiere decir que el paciente está consciente. Si no responde, quiere decir que el paciente está inconsciente. Y si yo tengo un paciente consciente, es decir, que le dice, uy, sí, señorita, es que me caí, ejemplo, del andamio, yo le tomo inmediatamente los signos vitales. Si está inconsciente, ¿cierto? Es decir, si no responde, inmediatamente yo tengo que tomar el pulso carotídeo. Entonces vamos a mostrarles aquí esta imagen, ¿cierto? Entonces ustedes conocen cuál es donde le dicen la manzana, otros le dicen la nuez. ¿Dónde han escuchado que es?
¿Dónde han escuchado que es? ¿Qué les suena? En la garganta, en el cuello, en la parte anterior del cuello, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es, tocamos la prominencia, ¿cierto? Y desplazamos los mismos dos deditos que cuando tomamos el pulso y palpamos. Siempre se hace hacia un solo lado. Nunca ocluyo o busco el pulso en los dos lugares porque al oprimir los dos lugares al tiempo yo puedo disminuir la perfusión al cerebro. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro. ¿Sí? Y se toma entonces con los dos deditos. A ver cómo estamos. Hasta ahí cómo vamos. ¿Cómo vamos? ¿Dudas, preguntas? Vamos bien. Listo. La D. Bueno, perdónenme. Si tiene pulso el paciente, yo lo puedo dejar en posición lateral de seguridad, ¿cierto? Mientras recupera la conciencia. Pero si no tiene pulso, debo iniciar maniobras de reanimación cardiocerebro pulmonar. ¿Y cómo lo voy a hacer? En un ritmo de 30 compresiones por 2 ventilaciones. ¿Cierto? ¿Y quién me dice cómo es eso? 32, 32, esa sería la secuencia, por 5 ciclos. Entonces, es muy importante que yo tenga claro, ¿cierto?, cómo voy a hacer ese masaje cardíaco en el momento que yo sienta que el paciente no respira, no tiene pulso y está inconsciente. Sí, entonces miren cómo pone las manos ese reanimador, ese primer respondiente, ¿cierto? Manos totalmente rectas, ¿sí? Siempre se ubican por encima del esternón, se ponen las manos, ¿sí? Para poder buscar ese punto exacto para hacer las compresiones. ¿Cómo vamos hasta ahí? Solo masaje, solo masaje. Haríamos solo masaje normal completando los ciclos, pero no damos ventilación. ¿Sí? Hay personas que utilizan lo que les digo, una mascarilla especial que venden, vale como 10.000 pesos y le llaman el anillo de la vida, ¿sí? O el árbol de la vida a veces le llaman, ¿sí? Viene en una bolsita chiquitica como si fuera un llavero, ¿sí? Algunos le dicen el llavero de la vida, y ahí está una mascarilla que permite que yo ponga en la boca al paciente, puedo poner mi boca, pero mi secreción ni la secreción del paciente jamás van a estar en contacto. ¿Sí? Entonces nos minimiza el riesgo de contagio. Aquí con respecto al masaje cardíaco, entonces es muy importante que yo ubique las manos en el lugar que corresponde, que yo haga la presión que necesite, ¿sí? Entonces ustedes cuando hagan otros cursos en donde sean cursos prácticos, ustedes se van a dar cuenta que
el mismo peso del cuerpo sirve para el momento de la compresión. Por eso los brazos deben estar a 90 grados, deben estar totalmente rectos y uno no de pronto perder, ¿sí?, esa fuerza de compresión al tener los brazos rectos. Sí, pero debo estar segura que el paciente no tenga pulso o la persona no tenga pulso en el momento de dar el masaje cardíaco. Bueno, seguimos por acá. ¿Cómo vamos? Manitos arriba. Lo que pasa es que al hacer las 30 compresiones, ¿sí? Tú haces esas 30 compresiones 5 veces. A eso le llamamos nosotros 5 ciclos. Al hacer los 5 ciclos, tenemos una frecuencia de 100 a 120 por minuto. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros no podemos parar, uno, y segundo, las compresiones deben permitir que el tórax vuelva a su posición anatómica normal. Es decir, que yo no, perdóname, voy a abrir mi cámara, ¿sí? Aquí nuevamente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no tengo, ejemplo, a la persona aquí, ¿cierto? Y yo hago, ¿cierto? Porque no estaría permitiendo una expansión torácica correcta, sino que cuando ustedes den el masaje se van a dar cuenta que nosotros masajeamos, pero permitimos que el tórax comprima y llegue a su posición, comprima y llegue a su posición. Y lo que nosotros esperamos al hacer el 32 por 5 ciclos es que demos efectivamente alrededor de 100 a 120, ¿sí?, compresiones en ese lapso de tiempo. ¿Sí? Entonces no es hacer compresiones desordenadas, sino hacer las compresiones dentro de algo que nosotros le llamamos ciclos, ¿cierto? Y son 5 ciclos, ¿sí? Y para yo poder hacer compresiones, debo tener aquí muy claro que el paciente debe estar primero. ¿Qué debe tener el paciente primero? ¿Debe estar consciente o debe estar inconsciente? Inconsciente. Segundo, ¿debe tener pulso o no debe tener pulso? No debe tener pulso. Tercero, ¿el paciente debe respirar o no debe estar respirando? Entonces, miren que ya tenemos 3 características importantes. Paciente inconsciente quiere decir no responde, ¿cierto?, a ningún estímulo, no respira y no tiene pulso, ¿cierto? Esas 3 cositas que yo tengo es lo que me dice a mí, ¿cierto? Y me garantiza que yo puedo tranquilamente hacer maniobras de reanimación en esa persona. ¿Estamos? Perfecto. Y si nosotros miramos cuando yo me refiero del masaje, ¿cierto? Entonces yo hablo de esta posición, ¿cierto? Entonces miren nosotros cómo empezamos a ubicar el punto de compresión. Esto es el reborde costal, que en un flaquito es mucho más fácil porque se ve prácticamente aquí todo este reborde y las costillas,
Pongo dos deditos por encima de la mano, la pongo por encima del esternón. Esternón se llama esta puntica, esto que está acá se llama esternón, ¿cierto? Esa es la puntica del esternón. Y yo no puedo comprimir directamente en el esternón porque lo parto, lo fracturo. Entonces, por eso es que tomo los dos deditos y pongo por encima de esos dos dedos la palma de la mano. El reanimador siempre debe estar de rodillas al lado de la víctima, a la altura de los hombros. ¿Sí ven cómo están los brazos del reanimador? ¿En qué ángulo estamos ahí? ¿En qué ángulo estamos? 90 grados, correcto. ¿Cierto? Los brazos se permiten estar flejados, doblados. 90 grados sin doblarse en el momento de la compresión. ¿Sí? Correcto. Y miren qué pasa con el músculo cardíaco cuando yo comprimo. Este es el corazón, ¿qué le pasa? Bombea sangre, ¿cierto? Pero le debo permitir al corazón que retorne a su posición original. Si es decir, que haga esto, que comprima, que suelte, comprima, suelte. Y lo que yo intento haciendo esos ciclos de 32 es llevar alrededor un ritmo de más o menos unas 100 compresiones por minuto. ¿Estamos? Listo. Entonces, una persona que me cuente qué hacemos en la A, qué hacemos en la B, qué hacemos en la C, ¿cierto? Una solita. ¿Quién? ¿Quién me cuenta? Ay, no me diga que ya los dormí. ¿Qué hacemos en la A? Abrir vía aérea. Perfecto, Julián. ¿Qué hacemos en la B? Dar ventilación, ¿cierto? ¿Qué mnemotecnia utilizamos en la B? De ventilación. ¿Cuál es la mnemotecnia? Que yo les dije que si esta es la cabeza de la persona y yo hago esto, ¿cómo se llama esa mnemotecnia? Heidi, Gloria, Ruth, Diana, Tito, Alexandra, ¿cómo se llama? No. ¿Cómo se llama la mnemotecnia que yo utilizo para vía aérea? ¿El qué? Eso es, correcto. Recuérdanoslo. ¿Qué es? Ajá, sí, y correcto. Oír o escuchar, ¿cierto? En algunos países la mnemotecnia es voz. Aquí nosotros utilizamos el mes, ¿cierto? O ves, también le decimos.
¿sí? Para acordarnos que es muy, 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 muy importante que yo tanto sienta como escuche, ¿cierto? La respiración del paciente y la vea. ¿Estamos? Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué hablamos en la C? ¿Qué hablamos de la C? Correcto, verificar el pulso. ¿Cómo se llama el pulso ideal para una emergencia? Carotidio. ¿Cierto? Carotidio, que se palpa con dos dedos. ¿Cuáles dedos son? Índice y medio. El pulgar jamás. Jamás se utiliza el pulgar para el pulso porque el pulgar les cuento que tiene pulsaciones propias. Por eso no lo utilizamos. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. D de dedo. Cuando hablamos de la D de dedo, hablamos del nivel de conciencia, ¿cierto?, del paciente. Y nosotros utilizamos un método que se llama ADVI. Así como en la B de ventilación utilizamos el BES, en la D de dedo utilizamos el ADVI. ¿Qué quiere decir? Que el paciente puede estar alerta, ¿cierto? Como están ustedes, que el paciente puede tener dolor o la persona puede tener dolor, ¿sí? Que la persona puede llegar a tener respuesta verbal o definitivamente si está inconsciente. Si decimos que la persona está alerta es porque yo logro entablar una conversación con esa persona. Sí, entonces eso debe estar claro para nosotros. El método ADVI se hace en la D de dedo, ADVI. Y en la E estamos hablando de exposición del paciente buscando lesiones, ¿sí? Entonces yo no puedo descubrir al paciente, dejarlo expuesto porque estaría incorrecto, pero sí puedo optimizar todo lo que son los recursos que tengo en el medio para poder colaborarle al paciente, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. Entonces, esta es una de las cosas más importantes cuando nosotros hablamos de valoración de un lesionado, ¿cierto? Porque nosotros debemos tenerla clara. Paciente que no responde, que no respira, que no tiene pulso, ¿sí? Se iría de maniobras de reanimación, ¿cierto? De RCP. Listo, dudas hasta acá. Sí, pero la escala de Glasgow es más clínica, ¿cierto? Entonces se utiliza más para la clínica porque la escala de Glasgow se diseñó específicamente para hacer valoración del estado de conciencia en el paciente neurológico o neurocrítico. Sí, para ese paciente, ejemplo, que tiene un posoperatorio de una craniotomía. Entonces yo puedo utilizar escala de Glasgow. ¿Sí? No quiere decir que si yo ya me la sé, no la puedo utilizar. Yo pudiera utilizarla entonces, ¿cierto? Si yo ya la sé, si yo ya la manejo, pues la puedo utilizar. Y la E dice, se realiza la exposición del paciente buscando lesiones que no son evidentes a simple vista. ¿Estamos? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Dime.
Para poder ofertar, ¿cierto? Unos primeros auxilios psicológicos, yo debo valorar a la persona, ¿cierto? Ver cómo se encuentra la parte orgánica, es decir, sus signos vitales, ¿cierto? Y que obviamente en la valoración yo no le encuentre ninguna lesión ni ninguna afectación como tal de algún órgano, ¿sí? Es decir, que no hayan fracturas, que no hayan hemorragias, que no hayan luxaciones, que no hayan esguinces, es decir, que la parte orgánica esté íntegra para poder decir, oiga, si la parte orgánica está íntegra, esta persona lo que necesita en este momento son primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Y quienes son fuertes en eso entrarían a hacer la valoración y el manejo de esa personita con afectación de la salud, ¿sí? Entonces es muy importante, claro que sí, hace parte de la escena el poder identificar qué siente, qué piensa, qué le duele, qué necesidad hay en el paciente. ¿Estamos claros hasta acá? Perfecto. Aquí les voy a bajar un poco la cartilla para que ustedes sepan que la cartilla nos va a mostrar fundamentos de anatomía, la ubicación de los órganos pélvicos por cuadrantes, el esqueleto, las funciones principales del sistema óseo, qué son los signos vitales, cierto que ya hemos hablado que existen, bueno, son varios, cierto, pero existen dos que ustedes deben aprender a tomarlos, que son cuáles. Perfecto. Entonces miren aquí en el material cómo les muestran cuánto es el valor normal desde recién nacido, cierto ejemplo para la toma de pulso. ¿Cómo estamos? Aquí, frecuencia respiratoria también importante, conocerla, ¿sí? Y también habrían los valores normales que están aquí en la tablita. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Esta cartilla es muy completa. Descárguenla, revísenla. Sí, para nosotros es muy importante que ustedes revisen estos materiales que nosotros les tenemos preparados. ¿Sí? Entonces, esto es solamente para mostrarles que hay muchísima información aquí que está condensada y resumida para que ustedes la puedan realmente aprovechar. Esa cartilla está en la página, porque yo se las puedo enviar ahí el material de formación 3, pero esta cartillita está ahí en el curso. Vale. ¿Tú estás en el grupo? Entonces yo se las envío nuevamente hoy al grupo. Listo. Entonces, eso es lo que yo quiero, que así como yo trabajé con este mapa, ¿cierto? Que ustedes desglosen, depuren cada una de las cosas que tenemos aquí. Bueno, con respecto a las evidencias, voy a abrir la guía número 3, ¿cierto? Y debemos recordar que tenemos una actividad, un estudio de caso, donde dice identificación de las lesiones que ponen en riesgo la vida del lesionado.
Hasta aquí, ¿cómo vamos? Perfecto. Entonces aquí hacemos la lectura del caso. Posterior a la lectura del caso, respondemos tres interrogantes que tenemos aquí y el resto de actividades, si ustedes se ponen a revisar, son actividades para hacer directamente en la plataforma, ¿cierto? O cuestionarios o actividades interactivas. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿En qué, perdóname? Espera, que es que se te escucha como entrecortado. Claro que sí. Entonces, miren, vamos a revisar la guía. La guía que nos dice, entonces, por ejemplo, esta actividad, vamos a tener un estudio de caso, tenemos unas preguntas, dice responda las preguntas en un documento utilizando el procesador de texto de su preferencia, ¿cierto? Quiere decir que ustedes dan respuesta a estos tres interrogantes, ¿cierto? Bien argumentados, bien robustos y los suben directamente en Sayuna, ¿cierto? Sería en la actividad, dice actividad 3, evidencia 3. Allí debería ir el documento con las características. ¿Estamos? Sí, sí, señora, pero estamos, como han tenido tantos inconvenientes con la plataforma, que porque como estamos en migración de Sena Sofía, entonces también Sayuna ha tenido algunos momentos difíciles, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos dando como ese chance de tener todas las evidencias activas hasta el día 10 para que a medida que ustedes las vayan trabajando, las vayan subiendo. ¿Estamos? Sí, claro, no hay ningún problema. Claro, la evidencia se podía subir porque estaba habilitada. Sí, ahorita ya empezamos a tener habilitado todo lo que es la semana 4, ¿cierto? A partir de hoy está habilitada la semana 4. ¿Y cuál es el objetivo? Que nos veamos Dios mediante, que nos viéramos el 8, el lunes. La idea sería que nos viéramos el lunes para dar las indicaciones de la última semana y hacer el cierre del proceso formativo. Sí, para que ustedes tengan hasta el 10 a las 23:59 para hacer todas las actividades que tengan pendientes. ¿Estamos? Porque Sena Sofía no está activa. Entonces, yo les he dicho que Sayuna ha tenido de pronto algunas fallas intermitentes, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo voy a ingresar
Cuando yo les escribo que por favor cambien de navegadores, que utilicen otro, Edge, Chrome, sí, porque sé que algunas veces ha sido difícil el ingreso. Aquí, por ejemplo, está bastante lento. Sí, ya era para que estuviera prácticamente adentro. O sea, de ninguna manera. Pero tú ya sabían, ya habías entrado a Cena Sofía. Si quieres esto, me escribes por WhatsApp. ¿Tú ya me escribiste hoy? No. Entonces me escribes y me mandas el pantallazo de qué es lo que te sale. Dígame, ¿quién más? Sí, mire, precisamente por eso lo estoy haciendo en este momento. Yo estoy entrando en línea, ¿cierto? Para que ustedes vean que sí se puede ver. Sí, entonces miren, yo por ejemplo ahí ya tengo los 4 cursos ahí activos en línea. Yo puedo ingresar a cualquiera en este momento. Sí, sé que las dificultades son esas de conectividad. ¿Qué es mi recomendación? Lo que ya le decía a Heidi, a veces nos toca cambiar de navegador. Yo aquí tengo varios, ingreso por el que yo vea que está más rápido, ¿sí? Y tratar de, señora, ahí nos toca, le toma el pantallazo, me lo envía, me envía sus credenciales de Sofía y yo le reviso a ver qué será. Porque soporte técnico a estas alturas, la verdad es complejo porque Sena Sofía no está, o sea, no está en este momento disponible porque está en migración. Sí, entonces miramos a ver qué podemos hacer. Vale. Bueno, tú vas hasta acá. Sí, tengo ahorita varias claves por volver a revisar nuevamente. Tengo como unas 15 personitas que me enviaron para revisarles, porque pues a ver qué podemos hacer. Lo cierto es que si es ajustes desde Sena Sofía, es imposible hacerlos porque no tenemos. Acuérdense que Sena Sofía está en migración. Bueno, con respecto a lo que acabamos de ver, ¿hay dudas o estamos claros? Listo, déjenme, yo ahorita empiezo a revisar unos usuarios a quienes me escriban por WhatsApp y cualquier cosa ya les voy a enviar. Me van escribiendo, yo le voy revisando y ahí vemos qué es lo que está sucediendo. Sí, señor.
Entonces, cosquillas en los pies, no. Lo que nosotros hacemos es tomar a la persona por el hombro, ¿cierto? Por el hombro y lo, como le dijera yo, lo movemos sin sacudirlo, ¿cierto? Y lo llamamos señor, señor, ¿cierto? Normalmente uno lo llama dos veces, señor, señor, me escucha, ¿cierto? Mi nombre es Lady Pérez, yo soy enfermera, conozco primeros auxilios, voy a liderar la situación, ¿cierto? Por favor, llamemos a Sistema de Emergencias Médicas, indico a qué número vamos a llamar, ¿cierto? Unos tres, a las otras personas que estén ahí, acordonemos el área, ¿cierto? Si el paciente no está consciente, voy a proceder a valorar las constantes vitales en cuanto a qué, en cuanto a pulso y en cuanto a respiración. Sí, porque si no tiene pulso, no respira y está inconsciente, ¿qué vamos a hacer? RCP, ¿cierto? RCP o RCCP está perfecto, ¿cierto? Porque sabemos que está inconsciente, que no respira, que no tiene pulso. Perfecto. Bueno, el día lunes que nos veamos, vamos a trabajar información de la unidad temática número 4 y la información de el cierre del proceso formativo. ¿Listo? Entonces, si no hay más dudas, con todo gusto ustedes ya se pueden retirar. Vale, no, gracias a ustedes. Pilas, revisando el material, estudiándolo, aprovechemos lo que lo tenemos ahí, que es gratis el material. Listo, María Claudia, ¿dudas? Vale, con todo gusto, con todo gusto. Hasta mañana, linda noche, bendiciones a todos.